Dice así, bajo ciertas condiciones, una bacteria se triplica cada 3 horas. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el número total de bacterias al cabo de un día si por error mueren 2 bacterias? Ahí faltó que mueren 2 bacterias al final de este proceso o de este día, ¿ya? Entonces, independientemente de lo siguiente, tienen que pensar lo siguiente, chicos y chicas y chiques. Si usted tiene una bacteria inicialmente y se triplica cada 3 horas, significa que esa bacteria da vida, por así decirlo, a 3 bacterias más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí. Bien, perfecto. Ahora, aquí ya voy en 3 horas. Voy a escribir aquí con rojo 3. Ya, ahora, ¿qué pasa al cabo de 3 horas más? Tengo que la primera bacteria ahora ya dio 3 células. Ya está 3, ya está 3, ya esta se dividió en 3, y se dividió en 3, se dividió en 3, y está en 3, ya está en 3, ya está en 3. Puede ser que haya un pequeño problema de reacción, sin embargo, esta era la idea inicial del problema, es decir, tengo una bacteria, una célula que se divide en 3 y luego estas otras 3 se vuelven a dividir al cabo de 3 horas más, pero al cabo de 3 horas más, ¿cuántas horas pasaron? 6. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo puedo pensar ahora? Que, por ejemplo, en el instante en que todavía no transcurre ninguna hora, es decir, en la hora 0, tengo 3 elevado a 0 bacterias, lo cual equivale a 1, ¿correcto? Al cabo de 3 horas, tengo 3 elevado a 1 bacterias, que corresponde a 3. Al cabo de 6 horas, es decir, han pasado 3 horas, han pasado 6 horas, es decir, se ha triplicado 2 veces cada bacteria, tengo 3 más 6 más 3 son 9 en total, lo cual equivale a 3 elevado a 2 bacterias, lo cual equivale a 9 bacterias. ¿Se entiende? Ahora, sin ni siquiera escribir algo, al cabo de 9 horas, ¿cuántas bacterias van a haber? En la siguiente parte del proceso. Chicos, chicas y chiques, si no tienen ni idea. 27, perfecto. Y eso en potencia de 3, ¿cómo se explica ese 27? 3 elevado a 3. 3 elevado a 3, perfecto. Eso 27, increíble. Entonces, cuando han transcurrido 24 horas, ¿cuántos procesos de triplicación, ¿sí?, caben en esas 24 horas si se triplica cada 3 horas? ¿Se entiende? Es decir, ¿cuántas veces se triplicó la bacteria en 24 horas? ¿Se entiende la pregunta o no? 8 veces. 8 veces, porque esto es 8 por las 3 horas. Entonces aquí aparece el factor o la cantidad de veces que se triplicaron las bacterias. Por lo tanto, según esta analogía, en el tiempo 0, 3 elevado a 0. Al cabo de 3 horas, que es la primera triplicación, tengo 3 bacterias. Al cabo de 6 horas, que es la segunda triplicación, tengo 9. Al cabo de 9 horas, que es la tercera triplicación, tengo 27 y así sucesivamente. Entonces, al cabo de 24 horas, tengo un total de 8 triplicaciones, lo cual se expresa como, por lo tanto, 3 elevado a 8 bacterias. Pero ahí está el tema del problema, que es lo que dice al final del ejercicio, que se mueren 2. Entonces, a todo este total habría que quitarle 2 bacterias. Y ahí sí tenemos el total de bacterias. ¿Se entiende? Es un problema complicado, difícil, sí, es verdad, pero también admito que al parecer no estaba tan bien redactado, al parecer. Chicos, chicas y chiques, ¿qué tal? Ahora quedó claro. ¿Quedó claro? No, sí está bien porque se triplica cada 3 horas. Está perfecto. Bien, entonces alternativa correcta, la E. Bien. ¿Qué tal? ¿Hay más dudas, preguntas, consultas respecto a este problema? Está interesante, ¿no? Entonces, ojo con esto, que aparece mucho en la PSU también. Así que, atención. Vuelvo a preguntar, ¿hay más dudas, preguntas y o consultas respecto al formulario de la sesión anterior? ¿O estamos ok? Yo no tengo dudas. No tiene dudas, perfecto. Hoy día hay poquito, no, estamos igual que el número pasado. Bien, chicos, chicas y chicos. Cuéntenme entonces, antes de empezar con la materia de hoy, porque me quedan un par de minutos para ello, cuéntenme qué tal les ha parecido estas clases hasta el momento. ¿Les ha ayudado? ¿Les ha servido? ¿Ha sido muy complicado? ¿Ha estado bien? Cuéntenme, por favor, con absoluta personalidad.
A mí me han servido para reforzar materia que ya había visto, pero a veces a uno se lo olvida. Ah, ya está bien. Eso si se le olvida es por falta de ejercitación, ¿ya? Entonces, para poder recordar la materia bien, tiene que ejercitar, 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 ¿ya? Hacer muchos ejercicios. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más quiere opinar? Por favor, hable con absoluta confianza. ¿Estamos ok entonces? ¿Podemos comenzar con la clase de hoy? ¿Nadie más quiere decir algo? Perfecto, lo tomaré como un... Vamos nomás, profe, con la materia de hoy. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla, a presentar el PowerPoint de hoy. Entonces, tengo aquí la sesión número 5. Perfecto. Sí, se ve. Ya, perfecto. ¿Quién está respondiéndome todo? ¿Cuál es su nombre? Constanza Bañados. Perfecto, Constanza. Muchas gracias por participar de la clase. El resto, por favor, bañados. El resto, por favor, con absoluta confianza, pueden opinar, decir algo, saludar. Entonces, vuelvo a preguntar, antes de empezar la sesión de hoy, porque ya estamos en las 6:10. ¿Alguien más quiere decir algo, opinar, compartir alguna experiencia respecto a esto? ¿Estamos ok, parece? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy día, chicos, chicas y chiques? La sesión número 5 de matemáticas, lo cual corresponde a expresiones algebraicas y términos semejantes, ¿ya? Antes de empezar, ¿alguien tiene una noción de lo que es una expresión algebraica o un término semejante? Sé lo que es, pero no sabría cómo definirla. Ya, pero si sabe lo que es, ¿qué sabe usted de esto? Hable con absoluta confianza. ¿No? Ya. Profe, ¿es cuando llevan letras o no? Como números y Eso, letras. eso, perfecto, excelente. Cuando aparecen letras combinadas con números y suma, Son resta, como multiplicación. conjuntos de letras, números y todo eso. Claro, claro, casi conjunto, pero está bien. El concepto está que son letras mezcladas con números y operaciones. Bien. Está perfecto. Entonces, a ver, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. ¿Cuál es la agenda de hoy? Entonces, la parte primera es definir el objetivo de la sesión, eso siempre lo hacemos. Luego vamos a pasar a la definición de expresión algebraica. Yo definí la expresión algebraica lo más sencillo y simple posible, ¿ya? Seguramente si buscan en internet van a encontrar millones de tipos de definiciones con muchas particularidades, lo cual no van al caso. Así que yo intenté ser lo más práctico posible, ¿ya? Luego de eso, entonces, estudiamos la multiplicación y división de este tipo de expresiones, que es lo más simple. Luego estudiamos lo que son los términos semejantes y con ello la suma y resta. Y por último, un ejercicio de repaso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Comprender el concepto de expresión algebraica y sus elementos principales en conjunto con la definición de términos semejantes y la operatoria sobre la que ellos trabajan. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a entender, ¿sí?, lo que es una expresión algebraica en palabras lo más simple posible. Y con ello vamos a definir también lo que es términos semejantes y las operaciones con cómo trabajan. ¿Cuáles son las operaciones que hemos estudiado hasta el momento en estas sesiones? Chicos, chicas, cuando hablo de operaciones, ¿a qué me refiero? La suma, la resta. Eso, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Bien, maravilloso, gracias. Siguiente punto entonces. Expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, yo la definí así. Es una expresión conformada por números reales, llamados coeficientes, y potencias de letras o símbolos, llamados factor literal, ligados todos entre sí por las operaciones usuales del álgebra de los números reales. Como bien decía la compañera, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ejemplos de esto, coloqué una tabla con 5 espacios
en cada cual hay una expresión algebraica. Por ejemplo, la primera es 4x. Eso creo que lo han visto en todos lados, ¿no? Me imagino que sí. Luego está la expresión 3x cuadrado y cubo. Eso también es una expresión algebraica, pues tiene mezcla de números con letras y sus respectivas potencias, ¿lo ven? Ahora, puedo complicarlo un poco más y colocar que eso es 5a cuadrado más b cubo más 1. También eso sería una expresión algebraica, ¿sí? De una estructura diferente, pero también es una expresión algebraica. Luego, incluso, en la siguiente diapositiva acá, o sea, en el siguiente cubículo acá, puedo colocar la expresión 4x cuadrado y cubo más 1 dividido en 2x y menos 3. Eso también es una expresión algebraica, ¿sí? Y por último, ya puedo complejificar demasiado esto, ¿ya? No sé si alguna vez han visto expresiones como esta, que se lee así, se lee 5 alfa sub 4 elevado a 6 más 3 alfa sub 2 elevado a 3 menos 2 alfa sub 3 elevado a 2 menos alfa 1 más alfa 0 con alfa sub i perteneciente a los números reales para i desde 0, 1, 2, 3, 4. ¿Alguna vez habían visto algo así o no? Yo no. Nunca. ¿Cómo es ¿Quién su más? pregunta, profesor? ¿Cómo dice, señor? ¿Cómo es su pregunta? ¿Cuál era? Si alguna vez habían visto expresiones como la última que leí. O sea, el alfa, el beta y los radiales y todo eso lo ocupo para electricidad. Perfecto, letras griegas, correcto, pero habían Sí. visto letras griegas o simplemente letras del alfabeto mezcladas con subíndices, potencias, números, suma y resta. Creo que sí, creo, Ya, no, perfecto. no estoy muy seguro. Perfecto, señor, muy amable, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar, bueno, algunos otros ejemplos más, pero ya analizando netamente que los conceptos que aquí menciono, ¿no? Que es el coeficiente y el factor literal. Entonces, aquí coloco algunas expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera, 4x cuadrado y a la cuarta, y la segunda, 5a cubo b a la sexta c a la cuarta. Díganme, ¿cuál es el coeficiente de la primera y el coeficiente de la segunda expresión algebraica mencionada? El 4. El 4 que aparece multiplicando aquí, esa es la expresión, o sea, ese es el coeficiente de la expresión. Perfecto. ¿Y cuál es el coeficiente de esta otra expresión que está acá? El 5. 5, perfecto, bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vendría siendo el factor literal? Que es la combinación de potencias de diferentes tipos de letras o símbolos. ¿Cuál sería el factor literal de la primera expresión algebraica? X cuadrado y 4. Perfecto. Y a la cuarta. Y el último, ¿cuál sería el factor literal de la segunda? ¿Por qué no responden? ¿Se les complicó o qué? Es A, B y C. Con Claro. que tienen elevado. Ya, ¿cómo se dice eso? A elevado a 3 por B elevado a 6 por C elevado a 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso coincide exactamente con las respuestas correctas. Bien, ahora, las últimas dos, díganme, ¿cuáles son los coeficientes y los factores literales correspondientes? ¿Pi sería el coeficiente? Casi, sería menos pi, ¿correcto? ¿Y el de abajo? Menos un medio. Bien, ¿y los factores literales correspondientes? ¿Cuáles serían? X elevado a 3, Y elevado a 7. Y abajo W elevado a 4 y Z. Perfecto, bien, maravilloso. Se dan cuenta, esos son justamente los coeficientes y los factores literales. Entonces, se va comprendiendo, a fin de cuentas, lo que es el coeficiente de la expresión algebraica y lo que es el factor literal. Sí, se entiende. Ya, perfecto. Bien, entonces, en resumidas cuentas, el coeficiente es el número que va multiplicando al factor literal, y el factor literal es la combinación de letras con sus potencias correspondientes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un poco más simple de lo que vimos en la clase anterior. De hecho, vamos a aplicar lo que vimos en la clase anterior, que es potencias. Entonces, aquí dice multiplicación y división. La multiplicación y división de expresiones algebraicas sigue siendo, una vez más,
influenciada por la operatoria de los números reales y las propiedades de las potencias. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabaja de forma similar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo quiero multiplicar la expresión 3x cuadrado y cubo por 2xy, o quiero multiplicar la expresión menos 4 por a a la 5 por b al cuadrado por 1/2 por a al cubo b cuadrado, o bien quiero multiplicar la expresión menos 1/3 w elevado a m por z elevado a n por menos 9w al cubo z a la cuarta. ¿Qué es lo que obtengo? Les doy 1 minuto para trabajar. Vamos, tienen que aplicar las propiedades de las potencias. ¿Qué es lo que creen ustedes a que van a llegar? Tal vez van a haber estudiantes que no tienen idea, seguramente, no sé, espero que no, pero generalmente hay. Entonces, no importa, intente, haga el esfuerzo de llegar a un resultado y vea qué pasa. ¿Ya? Ya van 50 segundos, quedan 50 segundos. Vamos, chicos, intente hacerlo usted, trabajando con las propiedades de las potencias y la multiplicación de números reales y aplicando la ley de los signos correspondientes. Vamos que se puede, chicos. ¿Qué tal? ¿Le acomoda o no? Por en cuanto trabajan, ¿hay alguien que esté absolutamente perdido en el espacio con esto que hable, por favor? Yo, pero no sé si está bien. Ya, no importa, no importa. Vamos con el siguiente. Vaya adelantando al tiro, de ahí vamos a revisar todo. Lo importante para mí como su profesor es que vayan trabajando inmediatamente. Por último, después corregimos, que ¿saben qué? ¿Hay alguien más que ya te haya terminado el primero o no? ¿O Sí, nadie? yo. Perfecto, bien. Maravilloso, están trabajando. Una de las cosas que echo de menos de trabajar en sala es eso, que uno se puede ir paseando puesto a puesto, viendo cómo trabajan los estudiantes. Y algo que echo de menos mucho en las clases presenciales es eso. Así que bueno, ¿terminaron el segundo ya o no? Sí, lo acabo de terminar. Perfecto. Mientras usted termina el tercero, vamos que se puede. ¿Hay alguien de este curso, de esta sesión que esté presente, pero que no tenga idea de lo que estamos haciendo o de cómo se hace? Insisto en que no tiene para qué decir su nombre, simplemente yo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajé esta expresión de la forma más, siento yo, explícita posible, es decir, que escribí lo máximo posible las operaciones correspondientes que hay que hacer con cada una de estas expresiones y números. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando yo multiplico en el punto 1, multiplico esas dos expresiones, ustedes saben que la multiplicación de los números reales es asociativa y conmutativa. Entonces, si voy a multiplicar 3x cuadrado y cubo con 2xy, yo puedo multiplicar primeramente 3 por 2, luego multiplico x cuadrado con x y luego y cubo con y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, 3 por 2, todo el mundo debería saber ya a esta altura que eso es 6. X cuadrado con x, ¿por qué x cuadrado con x es igual a x cubo? ¿Qué me puede explicar rápidamente? Porque Porque cuando el no x, está a elevado a pesar de que no nada, tiene un exponente, es 1. O sea que eso. x está elevado a 1. Bien, perfecto. Está elevado a 1. Entonces conservo la base y sumo los exponentes. Y análogamente, y cubo por y, también ahí aparece un y, que en realidad aparece un 1 realmente. Entonces, y cubo por y sería y elevado a 3 más 1, lo cual es y elevado a 4, aplicando las propiedades de las potencias. Está excelente, está perfecto, bien. Ahora, el punto 2 es análogo al anterior, es decir, multiplico el menos 4 con el 1/2, el a la quinta con el a cubo, el b al cuadrado con el b al cuadrado. Entonces, eso me da menos 4 por 1/2, se simplifica el 2 con el 4, quedaría menos 2, perfecto. A cubo por o sea, a la quinta por al cubo, conservo la base a y sumo el 5 más el 3, lo cual da 8, perfecto. Y para multiplicar b cuadrado con b cuadrado, conservo la base b y sumo 2 más 2, lo cual es 4, obteniendo ese resultado. Yo transformé el 4 en fracción, o sea que puse menos 4 partido por 1. Ya, perfecto, y multiplicó horizontal. Claro. Está perfecto, muy bien, también sirve. Perfecto, maravilloso. Luego, el punto 3 creo que es el más complicado porque ahí tengo menos 1/3 por w a la m por z a la n por menos 9 por w al cubo z a la cuarta, es decir, aparecen casi puras letras. Entonces, ¿qué le ocurre? Primero multiplico el menos 1/3 con el 9, el w a la m con el w al cubo y el z a la n con el z a la cuarta.
Menos un tercio por 9, evidentemente, puedo hacer el truco que decía el compañero, es decir, escribir el 9 como 9 dividido en 1 y multiplicar hacia el lado, o bien, como lo habíamos visto también en clases anteriores, simplificar el 3 directamente con el 9, obteniendo menos 3 por la ley de los signos. Luego, W a la M por W al cubo, conservo la base que es W, y simplemente escribo la suma de los exponentes, que sería M más 3, y usted lo deja así. Luego, z a la n por z a la cuarta quedaría, conservo la base, z, y sumo los exponentes n más 4. ¿Estamos de acuerdo con el último punto o hay algo que no se haya entendido? Sí se entendió. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido para explicarle nuevamente, por favor, que hable? ¿Bien? Bien. Siguiente, entonces. Profesor, Dígame. los signos, por ejemplo, en la B, en el ejemplo B, las letras no ocupan el signo que tienen adelante. Claro, justamente. ¿De cuál punto está hablando? ¿Del punto 3? El 2 y el 3. Claro, el 2, en el 2 me queda el menos 4, con el 1 medio me da menos 2, lo cual está perfecto, ¿cierto? Porque la ley de los signos menos por más es menos. Pero dense cuenta, en el último nadie me dijo nada. Menos un tercio es por menos 9, ¿se da cuenta? Entonces, menos un tercio por menos 9 debería darme 3. Déjenme corregirlo inmediatamente. Entonces, por menos 9 aquí, me debería dar 3 acá. Perfecto. Guardamos y seguimos. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Qué es eso que aparece ahí? No tengo idea. Ya. Muy bien. Señorita, que usted que habló, ¿me escucha bien? ¿Aló, aló? Perfecto. ¿Estamos Sí. ok con el tema? ¿Sí? Bien. Maravilloso. Sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? De los términos semejantes. Diremos que dos o más expresiones algebraicas son semejantes si sus factores literales son idénticos, ¿ya? Esa es la definición que vamos a usar de términos semejantes, ¿ya? Hay otras definiciones un poco más complicadas, pero siento que no van al caso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los términos de la primera fila son semejantes? ¿Quién me puede decir cuál es el factor literal de la primera y cuál es el factor literal de la segunda? De la primera, x al cuadrado y al cubo. Perfecto, bien, ese es el término, es el factor literal en ambos términos o en ambas expresiones, por lo tanto, son semejantes. En la segunda fila, ¿cuáles son los factores literales de cada expresión? ¿Cuáles son los factores literales de los elementos de la segunda fila? El A elevado a 5 y el B C elevado a 3. Perfecto, bien. Y el de la última fila, ¿cuál es el factor literal? El W elevado a 4. Bien, por eso que los términos son semejantes. Entonces, si lo quieren escribir, en resumen, dos expresiones algebraicas son semejantes cuando tienen, entre comillas, las mismas letras con los mismos exponentes, ¿no? Y eso en su conjunto se llama factor literal, ¿sí? Eso es lo que decían los compañeros, el factor literal en la primera fila es x cuadrado y cubo, esos términos que aparecen ahí semejantes. Análogamente abajo tengo a a la quinta, b por c al cubo, se repiten ambos, son semejantes. Luego tengo w a la cuarta, en ambas expresiones son semejantes. Entonces, cuando son idénticos, exactamente los mismos los factores literales, se dicen que los términos son semejantes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de los términos semejantes? Que los términos semejantes se pueden reducir, es decir, se pueden escribir de una manera reducida, menor, más simplificada, ¿sí? Entonces dice, cuando dos o más expresiones algebraicas son semejantes, ellas podrán reducirse mediante la suma o la resta según corresponda. Entonces esto lo voy a hacer yo sé que tal vez algunos saben, pero tal vez algunos otros no. Entonces, en el primer ejemplo tengo 2x cubo y a la quinta más 3x al cubo y a la quinta. ¿Cuál es el factor literal? ¿Los términos son semejantes ahí? X al cubo y Y a la elevado a 5. quinta, perfecto. Entonces, ¿cómo yo sumo esos factores literales para que usted lo entienda de manera simple? Yo conservo el factor literal y realizo la operación correspondiente con los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes del ejercicio 1 ahí? De cada expresión algebraica. ¿Cuáles son los coeficientes?
Y se Dos conectan, hitos. esas dos expresiones se conectan a través de qué operación. Entonces La usted suma. va y suma el 2 más el 3, eso da 5 y conserva el factor literal, es decir, el resultado sería 5x cubo y a la quinta. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, se Ahora, entiende. en el segundo ejemplo, Sí. perfecto, muchas gracias por su respuesta. Ahora, en el siguiente ejemplo, tengo menos 4 a cubo b a la cuarta c, más 2 a cubo b a la cuarta c, menos 5 a cubo b a la cuarta c. ¿Cuál es el factor literal involucrado? ¿En cuál? ¿En la 2? X, Estamos hablando ¿en del cuál? ejemplo 2. Estoy hablando del ejemplo 2. Ah, sería A elevado a 3 por B elevado a 4 por C. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Conservo el factor literal y opero. ¿Opero qué? Los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Menos 4, 2 y menos 5. Ahí están. ¿Sí? Menos 4, 2 y menos 5. ¿Cuánta es la suma? ¿Cuál es el resultado de calcular menos 4 más 2 menos 5? ¿Qué me puede decir cuánto vale eso? ¿Cuánto es menos 4 más 2? Evidentemente daría. ¿Se acuerdan de la regla de los signos, no? Menos 2, Menos 2 y menos 2 menos 5. 7, menos 7. Menos 7, bien, porque lo sumo y conservo el signo, ¿cierto? Entonces se me da menos 7. Yo obtengo el resultado, menos 7 a cubo b a la cuarta c. Ahora, en el tercer ejemplo, voy a volver atrás para que no se vea del todo el resultado. ¿Qué pasa con los factores literales involucrados aquí? ¿Cuáles son los factores literales involucrados en la parte 3? Chicos, chicas y chiques. ¿Cuáles son o es los factores literales involucrados en el ejemplo 3? Díganme ustedes. ¿Qué pasa? W por Z. W por Z es 1. Bien, perfecto. ¿Y es el único o hay otro? Mm, yo creo que es el único, porque... O el otro podría ser W al cuadrado por Z al cuadrado. W al cuadrado por Z al cuadrado. Perfecto. Como lo estamos definiendo, es así. W al cuadrado por Z al cuadrado es un factor literal y el otro factor literal sería W por Z. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuáles de ellos puedo reducir y cuáles no puedo reducir? Dígame usted misma. O quien se atreva a participar. Cuénteme. ¿Cuáles puedo reducir y cuáles no puedo reducir? ¿O cuáles puedo reducir netamente? Dígame, vamos que se puede. Los del ejemplo 3. ¿Ya? ¿Hay algunos que sean reducibles, escritos de manera más simple o simplemente no se puede? ¿Ninguno se puede reducir? ¿Recuerdan cuándo los factores o cuándo las expresiones algebraicas se pueden reducir o no? ¿Recuerdan o no recuerdan? Cuando ¿Qué son cosas iguales. tienen que ser iguales? O sea, ahí se podría, tiene que ser igual la letra y a lo La que están potencia, el elevados. factor literal. Entonces, ¿hay algunos de acá del ejemplo 3 que tengan el mismo factor literal, es decir, las mismas letras y mismo exponente? Sí. ¿Cuáles? El 5 W, eso, el Perfecto. primero. W cuadrado, Y Z cuadrado y sí, y el otro el 3. 3W cuadrado, Z cuadrado. Y si sumo, si hago la operación, ¿cuánto me debería dar esa suma? 8 W cuadrado Z ¿Y cuadrado. qué pasa ahora si opero? ¿Hay alguno otro que pueda operar o ya con eso ya terminé? Los otros también se pueden, ¿Por qué? porque tienen el mismo factor literal. Excelente. ¿Y cuánto da el resultado de la reducción de esas expresiones semejantes? Menos 1 WZ. Menos eso, bien. Y eso se escribe como entonces 8W cuadrado Z cuadrado menos WZ. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos, chicas? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay dudas antes de seguir avanzando? No, ninguna duda. ¿Ninguna duda? Bien, perfecto, maravilloso. Entonces, con esto ya estamos casi terminando, diría yo. ¿Qué es lo que viene ahora? El tema de la clasificación de las expresiones algebraicas.
¿Ya? Entonces, dice, las expresiones algebraicas no siempre son reducibles a un solo término, lo cual sugiere definir, que significa asignar un nombre, a los diferentes tipos de ellas. Volviendo a lo anterior, se dan cuenta que en el ejemplo 1 y 2, toda la expresión es reducible a una sola expresión algebraica, o una expresión algebraica conformada por un solo coeficiente y factor literal, pero en cambio en el ejemplo 3, obtengo dos factores literales diferentes que ya no puedo seguir reduciendo, entonces por eso que se le asigna un diferente nombre. Entonces, viendo la tabla, aquí corresponde, se le llama monomio ¿a qué? A una expresión conformada por una, o sea, a una expresión sí conformada por una sola expresión algebraica. Por ejemplo, ahí tengo 5x cuadrado y cubo menos 4 cubo b a la quinta, ¿sí? Eso es un monomio, ¿ya? No hay suma ni resta ni nada, solamente un término. Luego, el binomio, que es lo que sería conformado por dos monomios no semejantes, ¿sí? Que es lo que significa que no sean semejantes, que no tienen el mismo factor literal. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo, 3y cuadrado más 4x cuadrado. Eso es un binomio, no se puede reducir. Luego tengo menos 2a cuadrado b cubo más 4 quintos a b, ¿sí? Eso también está un poco más complicado y también es irreducible, no puedo simplificarlo de alguna manera. Queda ahí. Eso es un binomio. Ahora, trinomio, sin leer nada, trinomio, tri viene de 3, entonces, ¿qué es lo que es? Conformado por tres monomios no semejantes. Y ahí tengo algunas expresiones como a cuadrado, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, y la otra que creo que la han visto, 4x cuadrado menos 5x más 1, que es lo que generalmente aparece para las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Por último, está el polinomio, que ya es conformado por 4 o más monomios no semejantes. Ahí coloqué algunos ejemplos como a la cuarta más a al cubo más a cuadrado más a más 1. Y la otra sería ax cuadrado más b cuadrado más x más d más e. ¿Sí? Tal vez esa última nunca la han visto, pero sí la van a ver en la universidad, sí o sí, si entran a estudiar algo con ingeniería. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, ¿hay alguna duda respecto a esto de la clasificación de las expresiones algebraicas o no? Los escucho. Yo no tengo dudas. Bien, maravilloso. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Estamos ok? Entonces, monomio, una expresión, binomio, 2, trinomio, 3, polinomio, 4 o más. Bien, entonces, clasifique las siguientes expresiones algebraicas. La primera, ¿qué es lo que vendría siendo? Vamos. La última sería un polinomio. Vamos viendo de a poco, vamos con la primera. La primera, ¿qué es la que vendría haciendo? El 4x cubo y menos 1. ¿Cuántos términos tiene esa expresión algebraica? Uno. Está el 4x cubo ahí, pero también está con una suma o con una resta del 1. ¿Sí? Entonces, si lo ven bien, son dos expresiones, ¿sí? Lo cual coincide con un binomio. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, la segunda. ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede reducir la segunda o queda así? no Se se puede puede. reducir ¿Por qué se puede reducir? porque hay una composición positiva y hay una composición negativa, entonces si uno lo resta, se eliminan, po. Ah, y también Ya, tenemos elevado, por eso. claro, está casi bien. ¿Alguien más puede debatir al respecto de lo que dijo la compañera? Profesor, pero la z que está ahí va incluida en ese 2x elevado a 2 y elevado a 4. Perfecto, entonces esos términos son semejantes o no? No, No, ahora No me cabe. son semejantes, ¿se dan cuenta? Entonces, como no son semejantes, no los puedo reducir. Por eso que eso sería un... Sería Binomio. un binomio. Perfecto, muy bien, gracias. Ahora, como decía el compañero al principio, ¿qué pasa con la última expresión algebraica? ¿Qué es lo que vendría haciendo esa última expresión algebraica?
¿Y por qué es importante el argumento? ¿Cuál era su pregunta? ¿En qué se puede Sería reducir esta binomio porque expresión, se puede estimada? reducir, ¿o no? Tiene términos Que iguales, tiene pero términos ¿cuáles son iguales. esos términos y en qué se reducen a fin de cuentas? El menos 3x cuadrado y cuadrado con el 4x ¿Cuánto cuadrado da y eso? cuadrado. La reducción. Daría x cuadrado y cuadrado Perfecto, porque perfecto, es distinto. maravilloso. ¿Y qué pasa con los otros términos? ¿Hay más términos ahí que sean semejantes o no? Sí. Sí, cierto. ¿Y qué es lo que vamos a obtener ahí? Menos 2x cuadrado y Perfecto. Entonces, ¿qué sería esa última expresión al reducirla? ¿Se dan cuenta que sería un binomio? ¿Sí o no? Cuyos términos, los términos que aparecen ahí, los términos serían x cuadrado y otro término con x cuadrado y, que no son semejantes, no reducibles. ¿Se comprende? ¿Estamos de acuerdo, Sí, chicos? Bien. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo noté aquí que el primero, miren el error que hay un x cuadrado ahí. El primero entonces es un binomio y el segundo es un trinomio. Claro, no un trinomio, así como está, que es lo que es un binomio. Lo que pasa es que aquí me condorié. Entonces vamos a escribir acá, déjenme borrar aquí. ¿Por qué apareció este término raro? Vamos a borrarlo enseguida. Ahí sí, y entonces esto lo vamos a cambiar a un binomio. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, son todos binomios. ¿Estamos bien, chicos? ¿Se entienden las explicaciones? sí. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy, ¿ya? Tal vez fue poquito, lo encontraron cortito comparado con la clase anterior, pero es mejor que sea así porque ya en la siguiente clase vamos a entrar a analizar las factorizaciones y simplificaciones de estas expresiones, estudiando productos notables y algunas otras cosillas más, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta y o consulta al respecto de la materia de hoy antes de cerrar la clase? Yo ninguna, profesor. Bien, recuerden que ahí tienen los correos, tanto del cuerpo directivo como de su profesor, que en este caso soy yo, ¿ya? Entonces, muchas gracias nuevamente por su asistencia y